Buenas estudiantes, espero se encuentren bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase de física. Hoy vamos a dar un tema nuevo eh, que se llama fuerza. Vamos a ver un poquitito los elementos, vamos a ver un poquitito las fórmulas y los tipos de fuerzas que podemos encontrar y también la aplicación de los mismos en ejercicios o en problemas. La capacidad que se va a estar desarrollando es aplicar el equilibrio de fuerzas en la resolución de problemas. Tenemos los indicadores, que es lo que va a finalizar nuestro, o al entrar, mejor dicho, ustedes el trabajo, es lo que les va a saber sumando su proceso. Y tenemos ya entonces el concepto de fuerza. Dice, cuando ocurre una interacción entre cuerpos, puede ocurrir variación de la velocidad, deformación o ambos fenómenos al mismo tiempo. La causa de esta variación de deformación se denomina fuerzas. Tenemos acá entonces el ejemplo de un niño que está pateando un balón de fútbol, ¿verdad? Donde el pie del mismo va a ejercer una fuerza sobre el balón. Y esto va a hacer que este balón tome impulso, agarre una cierta velocidad para que pueda entonces de esa manera el balón irse o entrar dentro del arco, como un ejemplo. Entonces vamos a decir que las fuerzas son interacciones entre los cuerpos causados por variaciones en su estado de movimiento o también puede ser por una deformación o ambas a la vez. Tenemos entonces que identificar algunos elementos de la fuerza. Tenemos en este caso 4 elementos: punto de aplicación, dirección, sentido y la intensidad. Vamos a ver entonces cada uno de ellos a qué hace referencia. Cuando hablamos del punto de aplicación, hablamos del punto donde yo ejerzo la fuerza. Por ejemplo, en este caso tenemos la imagen aquí de una persona que está aplicando una fuerza con sus brazos a la caja. Entonces ese es el punto de aplicación. Tenemos también el otro elemento que es la dirección, que hace referencia a cómo se ejerce la fuerza. Si puede ser en forma horizontal, vertical, oblicua o diagonal también. Acá vemos el ejemplo entonces de que si levantamos la caja del suelo, la fuerza aplicada tendrá una dirección vertical porque yo estoy levantando del suelo la caja. Después también tenemos el sentido. El sentido puede ser arriba, abajo, izquierda, derecha. En este caso, el sentido va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque la caja estaba primeramente en el suelo y yo lo levanté o hice el esfuerzo de alzarlo para arriba. La intensidad hace referencia, o mejor dicho, es el valor numérico. La intensidad o módulo también se lo conoce, que es el valor numérico y se expresa en Newton. De ahora en más, entonces, cuando vemos fuerza, vamos a utilizar entonces eh, en este caso la unidad de medidas que va a ser Newton para fuerza. En este caso dice, podemos decir que la fuerza aplicada sobre la caja es de 80 Newton, a modo de ejemplo. Entonces, cuando vemos N mayúscula, nos indica entonces que es o que está haciendo referencia a Newton, que es la medida, es la unidad de medida de la fuerza en el sistema internacional. ¿Okay? Y aquí tenemos otra vez cómo se grafica los elementos dirección, módulo, sentido y el punto de aplicación. También tenemos aquí el ángulo. Composición y descomposición de fuerzas. Composición de fuerzas, dice. Cuando dos o más fuerzas actúan sobre un cuerpo, a la suma vectorial de todas ellas llamaremos entonces ahora más fuerzas resultantes. Fuerzas entonces resultantes. ¿Ok? En este caso, las fuerzas resultantes es la suma, va a ser FR de ahora en más. Entonces, FR es la suma de todas las fuerzas, de la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3, la fuerza 4. O sea, dependiendo de los tipos de fuerzas que tengamos, entonces se va a ir aplicando la suma de esas fuerzas en forma consecutiva. Bueno, entonces, bajando. También tenemos los cálculos de las fuerzas resultantes. Tenemos las fuerzas concurrentes y de ahí otra vez desprenden otras fuerzas que vamos a ver más abajo. Dice que las fuerzas concurrentes son aquellas que tienen el mismo punto de aplicación. ¿Okay? Tenemos entonces las fuerzas concurrentes con la misma dirección. Dice tiene la misma dirección
que la fuerza de los componentes. Y hay dos casos que vamos a ir investigando y en base a estos casos vamos a ir entonces más adelante haciendo los ejercicios que nos plantea en la parte de evaluación. Entonces tenemos, dice, primeramente, fuerzas con el mismo sentido. Dice, tienen el mismo sentido que la fuerza y del módulo, la suma de los módulos de las fuerzas. En este caso, por ejemplo, tenemos una caja, una persona está aplicando una fuerza, en este caso que es de 5 newton, que es de color verde, y la otra persona está aplicando la misma fuerza en el mismo punto, pero con una fuerza de 10 newton. Entonces, cuando yo tengo las dos fuerzas que van hacia el mismo sentido, entonces yo voy a asumir que la ecuación que vamos a utilizar para esta fuerza es la siguiente. Fuerza resultante es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Después lo que hacemos es reemplazar. Fuerza resultante, que es la fuerza total, vendría a ser, por eso se llama resultante, porque es lo que resulta de las fuerzas que están ahí. Entonces reemplazamos los valores. F1 en este caso va a valer 5 newton y fuerza 2 en este caso va a tener un módulo de 10 newton. Y hacemos la suma de 5 más 10, 15. Entonces la fuerza resultante para este caso, donde ambos, los dos, tienen el mismo punto de presión, vamos a decirle, y tiran hacia el mismo lado, entonces es de 15 newton. Tenemos el siguiente caso, donde las fuerzas son con sentidos contrarios. Este caso se da entonces cuando se aplican fuerzas, vamos a decirle, de distintos lados. Tenemos acá, por ejemplo, una persona que va a estirar la cuerda o que va a estar empujando, en este caso, hacia este lado, entonces, el objeto. Y tenemos a la otra persona que se encuentra del otro lado, empujando, entonces, también el objeto, pero en dirección contraria a la otra persona, donde la primera persona está aplicando una fuerza 1 de 5 newton, que va estirando entonces, y la otra persona entonces está aplicando otra fuerza, que es la número 2, de 10 newton, para el lado de él. Entonces, cuando tenemos este caso donde existen dos fuerzas que están en sentido contrario, se aplica directamente la siguiente ecuación. En este caso es esta. Entonces, tenemos acá, ahí, tenemos entonces fuerza resultante es igual a menos la fuerza 1 más la fuerza número 2 o el módulo de la fuerza 2. ¿Ok? Reemplazamos los valores. Yo sé que la fuerza 1 tiene un módulo de 5. Se pone el valor negativo acá. Y también sé que la fuerza 2 en este caso tiene un valor de 10 newton. Hacemos entonces menos 5 más 10. La fuerza resultante final, o la fuerza resultante, es de 5 newton para este caso. Entonces, de esta manera vimos los dos casos que se pueden dar, tanto en el mismo sentido, como en este caso, en el sentido contrario. A ver. Entonces, vamos a ir bajando. Y tenemos otro siguiente caso, que es, hace referencia a las fuerzas concurrentes que va en cualquier dirección. ¿Okay? Tenemos un método que se aplica, que es el método del paralelogramo, que ya lo venimos viendo desde vectores, donde dice que la fuerza resultante es la diagonal del paralelogramo formado por ambas fuerzas. Se halla gráficamente utilizando una regla o con trigonometría utilizando lo que se conoce como el teorema del coseno. Entonces, el ejemplo que tenemos acá es lo que vamos a estar deduciendo de aquí para aplicar entonces la ecuación. Dice dos fuerzas concurrentes, F1 y F2, de intensidades iguales, 4 newton y 3 newton, actúan en un mismo punto material, formando un ángulo de 60 grados entre sí. Dice, pide determinar la intensidad de esa fuerza resultante. Primeramente, entonces tenemos que graficar. Como vamos a utilizar el método del paralelogramo, entonces tenemos que graficar de esta manera. En forma horizontal va a ir la fuerza 1, que en este caso es 4 newton, y en forma, vamos a decirle, vertical inclinado,
para decirlo de alguna otra manera, le ponemos a la otra fuerza que es la fuerza 2. ¿Ok? En este caso tiene un valor de 3 newton. Y entre ellos se forma el ángulo de 60 grados. Que vamos a utilizarlo más abajito. El siguiente paso, como estamos hablando del método del paralelogramo, hay que trazar un paralelo a las fuerzas. En este caso, a la fuerza 1, yo trazo un paralelo en forma de puntitos o de líneas. Y lo mismo hago para la fuerza 3 para realizar entonces esas líneas paralelas a las fuerzas. ¿Ok? Y siempre el ángulo es 60. ¿Por qué es importante graficar? Porque así nos vamos a dar cuenta qué está sucediendo en el ejercicio. Paso 3 dice, después de dibujar, después de ubicar los paralelos, se aplica ya en sí el método del paralelogramo. Yo sé que todo esto de color verde es la resultante, o sea, es el total de la fuerza 1 y de la fuerza 2. Y tenemos entonces esta ecuación que hace referencia al método del paralelogramo, ¿ok? Que ya lo venimos dando, ya lo dimos, mejor dicho, ya lo vimos en vectores. Donde tenemos que la fuerza resultante, Fr, es igual a la raíz de la fuerza 1 elevado al cuadrado más la fuerza 2 elevado al cuadrado más el doble de la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo. ¿Ok? Entonces yo ya tengo los datos. Tengo fuerza 1, en este caso vale 3 newton. Tengo fuerza 2, fuerza 1 que vale 4 newton. Fuerza 2 que vale 3 newton. Y tengo el ángulo que es 60. Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a empezar a reemplazar esos valores en mi ecuación. Entonces la ecuación que vamos a utilizar es esta para este caso. Entonces en el caso que yo tengo un ángulo en mi problema, entonces directamente utilizo esta ecuación que tenemos acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a reemplazar los valores. Y lo hacemos de la siguiente manera. Acá. Fuerza 1, yo sé que vale 4. Lo elevo al cuadrado porque así me dice la fórmula. La fuerza 2 es de 3. Lo elevo al cuadrado también porque así dice la fórmula. Después la fuerza 1, fuerza 2. Y en vez de poner coseno del ángulo, voy a poner coseno de 60 grados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Primeramente, tengo que hacer todo lo que está aquí, todo lo que está multiplicando primeramente. Entonces, elevo al cuadrado, 4 por 4, 16, 3 por 3, 9, y después multiplico 2 por 4 por 3, coseno de 60, ya hice en la calculadora, que es apretar cos 60, y te sale que es 1/2. Entonces multiplicar 2 por 4 por 3 por 1/2, y me sale que es 12. Entonces ahí recién sumo 16 más 9 más 12, sale 37. Entonces hago la raíz de 37, el resultado final es de 6,0827 newton. Recuerden siempre ponerle a la fuerza su unidad de medida, que en este caso va a ser N, que significa newton. Tenemos más abajo los ejercicios que son muy parecidos. Tenemos primeramente la parte de contesta, que vamos a encontrar todas las respuestas arriba. Y después tenemos la parte de cuadros, donde dice completar los conceptos. O sea, hay que poner qué es una fuerza con el mismo sentido, qué es y cuál es la fórmula que corresponde a este. Lo mismo para fuerza con sentido contrario y lo mismo para fuerzas concurrentes en cualquier dirección. Y tenemos los problemas, tenemos dos. Dice uno que Lothar y Abigail, uno corpulento y otra delgada, empujan un sofá. A ver. Empujan un sofá, dice. Vamos a ver si podemos dibujar para poder entender mejor. Empujan ellos un sofá. Entonces, ambos empujan ese sofá con la misma dirección. Entonces, tienen la misma dirección y el mismo sentido. Dice que el primero ejerce una fuerza de 10 newton. 10 newton. Y la segunda ejerce una fuerza de 8 newton. Ahí,
de 8 newton. Y lo que me pide ayer es la fuerza resultante de ese sofá, o sea que cuánto es lo que vale. Entonces sacamos los datos, ya sé que fuerza 1 vale 10 newton, fuerza 2 en este caso va a ser 8 newton, y dice que ambos se van hacia el mismo sentido. Entonces voy a usar la fórmula de FR es igual a fuerza 1 más fuerza 2. Y luego ya reemplazo. Yo sé que el valor de fuerza 1 es en este caso 10. Hago entonces es igual a 10 más la fuerza 2 que vale 8. La suma de esto entonces me tiene que dar el valor, un valor X, ¿verdad? Y la unidad de medidas tiene que ser en newton, ¿ok? Ahora, para el caso de abajo, me dicen que ambos están, dicen Marcelo y Michelle estiran una cuerda y juegan para saber quién tiene más fuerza, dice. El chico agarra una de las cuerdas y aplica una fuerza de 15 newton. Al mismo tiempo, la chica ha aplicado una fuerza de 12 newton. Y dice que ambos están tirando en dirección, los dos tiran de su cuerda en la misma dirección, pero cada uno en sentido contrario. O sea que las fuerzas están siendo empujadas en sentidos contrarios. O sea, uno va para un lado y la otra va para el otro lado. Entonces, la fuerza que vamos a utilizar es F de R, o fuerza resultante, es igual a negativo F1 más F2, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a estar aplicando. Vamos a estar después reemplazando por los valores que ya tenemos ahí. Y el resultado de esto tiene que dar siempre en newton. ¿Ok? Espero que les haya servido la clase, que hayan aprendido y cualquier duda que tengan, entonces me pueden escribir al privado. Muchas gracias por su atención.